El fin del mundo ya viene, está muy cerca y nadie me hace caso. Yo sé que no estoy loco, yo sé perfectamente lo que vi en ese lugar y están próximos a atacar para finalmente reclamar lo que creen que es suyo. Todo esto comenzó hace aproximadamente 3 semanas, mientras me encontraba paseando con mi novia, debido a que ese día estábamos cumpliendo 2 años de nuestra relación, por lo que mi plan consistía en invitarla a comer en la tarde, después de eso ir al cine a ver una película y para finalizar una cena romántica en un restaurante bastante bonito de la zona, pero desafortunadamente nada de eso pudo concretarse. Eso porque, cuando íbamos de camino al primer lugar de la lista, hubo un importante accidente automovilístico frente a nosotros, fueron decenas de autos impactados uno tras de otro, trazos de metal torcido por todas partes, restos de cristales rotos y hasta sangre se encontraba esparcida por distintas partes de la carretera. Mi pareja es bastante sensible, así que trate de alejarla del lugar, dirigiéndonos a un parque cercano para que no siguiera viendo esa aterradora escena y puedas relajarse un poco. Al llegar al parque, este se encontraba completamente vacío, no había nadie a los alrededores, ni siquiera se podían apreciar animales o algo más que no fueran plantas. Lo que, si bien me pareció bastante extraño, no le tomé importancia por la situación que estaba experimentando mi pareja, quien estaba al borde de un ataque de ansiedad. Por suerte, pronto se estabilizó y se pudo reincorporar por completo, pero la calma duraría muy poco, ya que ella pudo apreciar algunos objetos tirados a lo largo de todo el parque. Eran algunos celulares, pulseras, llaves, lentes, incluso había comida mordisqueada por algunas partes. Todo eso nos parecía demasiado extraño, por lo que nos cuestionabas lo que pudo haber sucedido ahí. Todo parecía como si algo hubiera arrastrado a toda la gente que se encontraba en ese parque, pero no tenía sentido, que tendría la fuerza y agilidad para lograr semejante acto sin que una sola persona se le escapara. Lo único que se nos ocurrió fue llamar a la policía y que las autoridades se hicieran cargo, o mínimo lo intentaran. Pero, en el instante en el que estaba marcando el número de emergencias, uno de los celulares que se encontraban en el suelo empezó a sonar. La curiosidad y la intriga eran más grandes que el temor que sentíamos. Así que, mi novia tomó el celular, lo contestó y lo puso en altavoz. Lo que escuchamos fue sumamente aterrador para ambos. Era una serie de gritos aterradores, llantos y lamentos de agonía y terror fueron los ruidos que se emitían de ahí, hasta que entre todo este bullicio se logró entender una voz, la cual decía que estaban atrapados y que casi no había señal, que alguien fuera por ellos, que había entrado a una cueva cercana y que no sabía lo que estaba ahí dentro con ellos. Al menos eso fue lo que logramos entender hasta que se colgó la llamada de golpe. De pronto hubo un silencio incómodo entre nosotros, no sabíamos qué hacer. Nos quedamos mirándonos el uno al otro por casi un minuto en completa quietud, tratando de entender qué es lo que estaba aconteciendo. Hasta que mi novia dijo que debíamos hacer algo, había que encontrar la cueva que decía ese sujeto y después llamar a la policía. Pensé que era muy arriesgado como para aventurarnos a buscar ese lugar así sin más, ya que no sabíamos siquiera si se trataba de algo real o solo una broma. Incluso podría tratarse de una trampa del crimen organizado o algo así. Pero, luego de un poco de insistencia mi pareja me convenció. Iríamos a la dichosa cueva y desde afuera llamaríamos a la policía para que se hagan cargo de todo. Por suerte vivimos en una ciudad pequeña y fácilmente pude ubicar la cueva de la que hablaban, ya que es la única que hay en las cercanías, justo en donde termina la ciudad y comienza una extensa zona de vegetación. Por lo tanto, decidimos dirigirnos hacia ese lugar a pie, ya que desgraciadamente no era un lugar en donde pase el transporte público o automóviles. Pero, como seguridad extra decidí llamar a mi hermano menor y decirle que iríamos a la cueva que se encuentra a las afueras de la ciudad por un asunto algo extraño, y que, si no le llamaba nuevamente dentro al anochecer, que pensara lo peor y que reportara nuestra desaparición. A fin de cuentas, necesitaba saber que mínimo alguien más supiera en dónde estaríamos por si algo malo llegaba a pasar. No hay que olvidar que vivir en un país tercermundista es muy peligroso. Luego de varios minutos caminando llegamos a los alrededores de la cueva. El lugar se veía bastante feo.
Digo, lo normal es que se viera todo muy verde, lleno de vegetación y fauna. Pero, en cambio, todo se veía muerto, como si algo hubiera succionado la vitalidad de todo lo que se encuentra aquí afuera. Esto nos hizo sentir bastante incómodos, pero la curiosidad era más grande de lo que es posible imaginar. Fue eso precisamente lo que nos hizo acercarnos a la cueva. Éramos como dos inocentes ovejas caminando directamente a las fauces del lobo hambriento. Al entrar en la cueva todo era bastante extraño. En el suelo había una sustancia rojiza y cálida que se extendía hacia la parte más profunda del lugar. Caminamos poco a poco, alejándonos cada vez más de la salida, pero sin perder la orientación por si era necesario salir corriendo de ahí. Conforme nos adentrábamos, la humedad y la oscuridad nos rodeaban con más intensidad, incluso se volvía un poco más complicado respirar, pero nada de qué preocuparnos. Sin embargo, no lográbamos visualizar nada importante, solo había rocas por todo el lugar. Hasta que, de pronto notamos que había un amplio segmento de la cueva que se dirigía hacia abajo, era como un túnel interno, pero que te alejaba de la superficie. Dudamos un poco en continuar, lo más lógico en este momento era volver y pensar que todo había sido solo una broma en la que caímos. La decisión ya era casi definitiva, cuando escuchamos un extraño sonido al fondo de ese túnel, como si algo allá abajo se estuviera arrastrando. Eso me hizo querer ver lo que pasaba, por lo que le dije a mi novia que saliera del lugar y que yo vería qué es lo que hacía ese ruido y la alcanzaría en un momento. Después de mis palabras empecé a correr en la dirección del extraño sonido. Por suerte ese sitio era casi completamente en línea recta, por lo que volver supondría solamente dar media vuelta y avanzar. Pero, no todo en esta vida puede ser tan sencillo. Corrí y corrí hasta cansarme y luego solo seguí caminando, pero no llegaba a ningún lugar, era como si solo caminara hacia la nada. Finalmente pude vislumbrar algo diferente, pero lo que vi no me hizo sentir más tranquilo, todo lo contrario.